¿El tatuaje es un arte o es una moda viral? Analicemos. El tatuaje es una de las disciplinas más antiguas del conocimiento de la humanidad. Podemos encontrar que el tatuaje existe prácticamente desde el Neolítico, con restos de momias y demás que han encontrado, donde los cuerpos se han conservado y la piel ha conservado los tatuajes, gracias a las tintas que obviamente eran muy buenas y que deberíamos investigar cuáles eran porque se preservaron perfectamente gracias a esas tintas, y se ha analizado el proceso del tatuaje y para qué se ha usado. O sea, se han encontrado restos de tatuajes en todo el mundo. Además, no ha sido una costumbre que se haya concentrado en una sola cultura. Al contrario, sin haber incluso comunicación por esas épocas, eso se propagó casi, digamos, instintivamente en todas las culturas de la antigüedad. Hay tatuajes en Mesoamérica, por ejemplo, que las distintas culturas mesoamericanas e incluso de Norteamérica también usaron el tatuaje para muy diferentes objetivos. Por ejemplo, muchos se tatuaban para diferenciarse entre clases sociales, se tatuaban por estética. En la antigua cultura grecolatina se tatuaron a los esclavos para identificarlos, como desgraciadamente en esas épocas existía pues la venta de seres humanos, la venta de esclavos. Llegaba a haber personas que tenían 2 o 3 tatuajes distintos porque habían cambiado de dueños. Y eso también sucedió en Norteamérica con la esclavitud y en Europa. Y el tatuaje no nada más estuvo ahí. Por ejemplo, hay nociones de los celtas que se tatuaban por motivos mágicos. Se tatuaban símbolos para ser defendidos de las supersticiones que tenían. La superstición y la religión han estado muy pegadas al arte y el tatuaje es una disciplina donde ha aparecido. También los pueblos mesoamericanos se tatuaban para también ser protegidos de enemigos, de enfermedades. La que se debería tatuar algo para ser protegido de sus haters soy yo, ¿verdad? Pero entonces esos tatuajes fueron creciendo entre distintas culturas y fueron evolucionando artísticamente. Digamos que tomaron sus grandes momentos de esplendor. Uno de ellos fue muy claro en Japón con el arte ukiyo, que esto es prácticamente, digamos, en el barroco, lo que sería el barroco europeo. O sea, estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII, porque el tatuaje estuvo muy ligado, fue evolucionando, pero se fue haciendo cada vez, digamos, más outsider. Y entonces fue evolucionando a hacerse cada vez más marginal, y en la cultura ukiyo era muy marginal, era donde se hacía, donde estaba la meca del grabado japonés, que se llegaron a esas cosas, a esas obras verdaderamente preciosistas. Era donde también se hacía lo que ahorita entendemos ya como novela gráfica, como la manga comenzó ahí, en la cultura ukiyo. Ahí se hacía también mucha pornografía en grabados, que es fabulosa y que se conserva, y se hacían los tatuajes, porque los tatuajes son obras de grabadores, o sea, son grabados que se hacen en la piel. O sea, el grabado se hace en placa de madera, en placa de cobre, se imprime en papel, pero ahí obviamente el grabado se hace sobre la piel. Entonces, esto creció mucho ahí porque eran grandes maestros dibujantes, tenían un dominio extraordinario de las tintas, un dominio extraordinario de la composición, y es lo que desembocó en los fabulosos tatuajes yakuzas. Bueno, yo algún día tengo que ir a Japón a hacer un tatuaje yakuza. Y son esos cuerpos que se cubrieron porque los yakuzas identificaban sus diferentes bandas criminales con los tatuajes que tenían, un poco como lo que sucede ahorita con las maras salvatruchas. Al margen de la vida que lleven, hay que reconocer que los tatuajes de las maras salvatruchas son muy, muy bien hechos. O sea, y tienen un manejo de la tipografía, de la caligrafía muy sobresaliente. Pero ¿por qué el tatuaje? ¿Por qué el cuerpo? Eso es muy interesante. Hay una relación entre el cuerpo y el arte que se manifiesta muy bien en el tatuaje. Para empezar, porque hay 2 ramas, digamos,
de la expresión en el arte, la apolínea y la dionisíaca. Las artes dionisíacas son las artes telúricas, las artes que están más ligadas hacia la tragedia, más ligadas hacia lo más instintivo y por eso al placer también del ser humano. Las tragedias griegas por eso son dionisíacas, porque se hacían en medio de estas grandes bacanales, de estas fiestas al dios Dionisio. Y entonces en las tragedias pues corría la sangre porque era parte de toda esta catarsis telúrica. Entonces el tatuaje entra en estas disciplinas que son dionisíacas y que tienen una relación tan estrecha con el cuerpo. El tatuaje toma al cuerpo como su soporte para que entonces la obra sea parte de esa persona, se integre dentro de su personalidad, su identidad, su carácter y que las describa como otra cosa más misteriosa, más mágica o una personalidad incluso oculta o como un ser más arriesgado o más ligado a su propia esencia. Por eso se llevó tan cerca el tatuaje y se hizo de él una relación con la superstición, con la defensa, con muchísimas cosas que estaban intrínsecamente ligadas a lo más instintivo del ser. Podríamos decir que es un asunto fenomenológico, porque el fenómeno de la realidad, el fenómeno del ser mismo, se manifiesta al ofrecerse como un soporte del arte. Es como la relación que había al ofrecerse como sacrificio a los dioses. Ese es el origen de tener una obra, de tener una marca en el cuerpo. El cuerpo se ofrece, porque el cuerpo es nuestra relación directa con el ser y con la realidad. Entonces el cuerpo recibe el castigo, el cuerpo recibe el placer, el cuerpo recibe el gozo, el cuerpo recibe la vida. Por eso los castigos son corporales, porque es sobre el cuerpo donde debemos de experimentar nuestras acciones y las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, en esa área del conocimiento, del área dionisíaca de esa parte del arte, se inscribe el tatuaje. Y es donde nosotros entendemos por qué se fue haciendo cada vez más outsider y más marginal, donde surge otra cosa, una característica muy importante del tatuaje, el seudónimo. Los tatuadores, maestras tatuadoras, no utilizan sus nombres, todos utilizan un seudónimo y ese seudónimo es la firma. Dentro de esa marginalidad se mantiene ese, digamos, anonimato. ¿Por qué? Porque desde el principio de las artes pues no existía la autoría. Todos firmaban o con un símbolo. En Pompeya podemos encontrar las máscaras con las que firmaban los artistas porque no había nombres. La autoría es un invento del Renacimiento. Cuando los artistas tienen esa conciencia de sí mismos, el arte toma otro cariz por completo, deja de ser, digamos, una parte que da un servicio, una parte que satisface nada más a las necesidades inmediatas tal vez de un mecenas o de la iglesia, sino que empieza a cobrar importancia la figura del autor en el momento del Renacimiento y se consolida obviamente con el barroco, con el periodo de la Iluminación. Entonces el tatuaje mantiene su marginalidad y los artistas del tatuaje pues todos tienen un seudónimo, nosotros no podemos saber, o sea, cómo se llaman, todos tienen un seudónimo y trascienden con ese seudónimo y dejan la marca, o sea, firman con ese seudónimo sus tatuajes. Pero porque el tatuaje sea una disciplina artística, ¿esto lo convierte en que todos los tatuajes son arte? No, no es así. El problema con el tatuaje es que no se ha profesionalizado y que el tatuaje dentro de ese proceso de marginalidad también está marginado de la profesionalización, es decir, de que existan escuelas verdaderamente profesionales de tatuaje. Yo creo que el gran problema del tatuaje es que no se ha profesionalizado y que los tatuadores aprenden unos de otros y entrando en otros talleres, entrando en cursillos, pero no existe como tal una carrera que debería de existir a nivel universitario de tatuaje,
Es más, el tatuaje se debería de enseñar en las carreras de artes visuales. Saldrían de verdad con un gran plus, porque incluso los que tienen talento para dibujar y que tienen talento para pintar y que tienen talento para ser grabados, saldrían además de maestros tatuadores, porque es absurdo que les enseñan performance y que no les van a servir de nada. Y no claro que, bueno, una performance era infrainteligente, para nada va a poder hacer un tatuaje, pero los que sí tienen talento deberían de aprender a hacer tatuaje, porque es un oficio que necesita justamente mucha maestría para llegar a ser un arte. Lo que también es una gran incongruencia, que lo hablé con la artesanía, con los artesanos, que a los que hacen performance y los que hacen todas esas cosas no se les regatee el nombre de artista, alguien que pone una instalación con tapas de refresco, de botellas de refresco, no se le regatea el nombre de artista, y en cambio a los maestros tatuadores, que hay de verdad artistas increíbles en el tatuaje, no se los den. Y esos no son artistas, y quién sabe qué cosas son. O sea, y lo son. O sea, hay quienes dominan perfectamente el dibujo, que dominan perfectamente las tintas, que dominan incluso la composición para hacer algo contundente con un tatuaje. Se les regatea el nombre de artistas justamente porque no hay un proceso de profesionalización. Si salieran de las escuelas de artes visuales, si salieran de las universidades, pues tendrían una carrera que además les permitiría a nivel institucional muchísimas garantías, y podrían hacer mucho con eso que no lo tienen. En gran medida ese es el problema, y también es el problema porque mucha gente que no está bien preparada está haciendo tatuaje, y eso es incluso peligroso, porque el hecho de que el tatuaje sea un arte, sea una disciplina artística por todas sus características, porque exige saber dibujar, saber conocer el color, saber composición, saber utilizar una herramienta, saber conocer el soporte, que es un soporte inestable porque es un cuerpo y es piel, que exige todo eso. Hay gente que está definitivamente improvisada y está haciendo tatuaje, y eso afecta no nada más al prestigio de toda una disciplina, sino que producen obras que, bueno, ni sentido tiene mencionarlas, ¿no? O sea, te hacen ahí un letrero de no estacionarse, y ese es el tatuaje, o tatuajes que se borran, que al rato parecen manchas, y eso es porque no saben conocer muchas veces los materiales, o no conocen su soporte y demás. Pero el tatuaje debe de profesionalizarse para que además sus distintas características puedan ser bien estudiadas y haya artistas también más originales, porque muchas veces, como hay artistas que no saben dibujar y están haciendo tatuaje, pues se dedican a copiar los dibujos de otros o hacer calcas de otros. No, obviamente no se profundiza. Eso no obsta para que el tatuaje siga creciendo como disciplina. Una de las cosas que más admiro del tatuaje, por ejemplo, es la caligrafía. Hay grandes calígrafos dentro del tatuaje, y la caligrafía es una disciplina que se está perdiendo. Ya, bueno, caligrafía ya no saben hacer, eso muy importante, ni los diseñadores gráficos. O sea, ya con el asunto de las fuentes que vienen y que enlatadas y que compran y demás, es dificilísimo que un diseñador gráfico sepa dibujar perfectamente un logotipo, sepa inventar caligrafía o letras o lo que ustedes quieran para hacer un logotipo, porque todas las disciplinas la verdad han aflojado, y todas las disciplinas han perdido muchísimo en aras de comercializarse y de que los estudiantes egresan rápido, y que las escuelas además son un estado perpetuo de confort y de cero contacto con la realidad. Entonces, entre menos les exijan a los alumnos, pues más contentos, y los sacan de la escuela con escasos recursos para defenderse profesionalmente. Entonces ya ni los diseñadores gráficos saben hacer caligrafía, y los tatuadores saben hacer caligrafía. Y hay grandes calígrafos entre los tatuadores, y hay tatuajes que son de pura caligrafía y que son preciosos. Hasta una firma de ropa que hizo este personaje, Ed Hardy, que estaban basados esos tatuajes en caligrafía, y que fueron los tatuajes que usaron mucho tiempo los marineros desde el siglo XVIII, que se tatuaban caligrafía, y que
porque en esa época pues, del barroco y del siglo XVIII viene la caligrafía más bella que ha existido en la historia del arte. Y se tatuaban caligrafía. Quiere decir que entonces el soporte del cuerpo no nada más sirve para tener una imagen, sirve para transmitir un mensaje, y ese mensaje es con la caligrafía, obviamente no como el tatuaje horrendo que se hizo Melanie Griffith del nombre de Antonio Banderas, que vaya, quién sabe, se lo ha de haber hecho ahí en un puestito. Hay expresiones muy interesantes, pero insisto, no porque sea una disciplina artística y haya tatuadores espléndidos, significa que cualquier tatuaje es arte. Es como con la pintura. La pintura es una disciplina artística, pero hay pintores muy malos y pintores muy buenos. Entonces, es donde debemos saber y donde hay que saber escoger y hay que saber elegir, porque es muy importante, es trascendental elegir un tatuaje y saber que eso se va a llevar para toda la vida. Y tan es así que están las momias del Neolítico y que la gente literalmente se murieron con sus tatuajes y sus restos quedaron ahí y se lo llevaron, yo creo que en el alma, porque si hay esa relación espiritual, esa relación dionisíaca con el tatuaje. Entonces hay que pensarlo muy bien, hay que elegir muy bien al artista, hay muchos, y saber que es una decisión que no se puede banalizar. Ahorita, literalmente sí, cualquier persona se hace un tatuaje. Yo creo que es una cosa que sí se debe de pensar, incluso con el sentido sacro que tuvo en la antigüedad, para que podamos mantener esa tradición y ese charme, ese encanto del misterio del tatuaje, que no se siga banalizando. Qué bueno que creció, qué bueno que todo el mundo, que haya tanta gente que quiera tener un tatuaje, porque pues yo que celebro que la gente aprenda a dibujar y que celebro que la gente aprenda caligrafía, pues más aún que todo el mundo quiera tener una obra puesta en el cuerpo. Eso es sensacional, pero una obra, algo que sí diga algo de ustedes mismos y que les permita la oportunidad de contactar a un artista del tatuaje y traer una obra ahí, que bueno, ese es mi gran pendiente, hacerme el mío y tener ahí a Durga y a Ganesh, o tener mi tatuaje Yakuza. Lo voy a hacer, pero porque estoy consciente, porque estoy consciente de que debe de ser una obra de arte y debe de ser una obra con la que me pueda quedar. Y yo creo que eso es la esencia del tatuaje y es donde está su misterio y donde está la posibilidad de tener una relación tan íntima, tan dionisíaca con el arte. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, hazte un buen tatuaje un día, uno bueno, por favor, uno bueno. Y nos vemos aquí de nuevo para hablar de arte. Hasta pronto.